en la escritura en el Salmo capítulo 51. Y bueno, todo este Salmo 51 tiene que ver con un corazón de David, un corazón para Dios, conociendo parte de la historia del rey David desde sus inicios, antes de ser rey, durante su reinado, todo por lo que él atravesó, todo por lo que él pasó. Pero siempre los salmos escritos por David reflejan un corazón que siempre confió en Dios, reflejan un corazón que siempre fue agradecido para con Dios. Pero sobre todo los salmos escritos por David reflejarán siempre un corazón entregado y rendido a Dios. Y en el Salmo 51 solamente vamos a leer el versículo 10. Vemos el deseo de David por tener un corazón que agrade siempre a Dios. Dice Salmo 51 versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David estaba pasando por un tiempo de crisis en su vida, en su relación con Dios. Ya era rey, había hecho y había cometido errores terribles, había sido señalado por el profeta Natán de parte de Dios de lo que él había hecho. Y entonces ahí estaba David encerrado en su cuarto, sin querer comer, sin querer vestir o bañarse, asearse, sin tomar el lugar en el trono para reinar en aquella ciudad. Y ahí postrado en el suelo, clama a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y entendiendo él lo que había cometido delante de Dios, la falta, el pecado, el error, le dice a Dios: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, oramos en esta mañana, en esta tarde ya, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que podamos aprender las cosas que tú tienes para nosotros en este día. Que seamos sensibles a lo que tú vas a hablar y que seamos entendidos a lo que tú enseñarás, la revelación de tu palabra que entrará en nuestro corazón. Despierta nuestro espíritu y crea en nosotros, como decía David, un corazón recto, limpio, que te agrade solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que en el mundo siempre han existido las crisis. No es de qué espantarse, ni es para qué preocuparnos de más. Pero siempre a lo largo de la historia del ser humano, siempre han existido crisis. Y 4 de ellas han sido las más esenciales, o las crisis más principales que han venido a golpear no solamente una ciudad, un estado o una nación, sino el mundo entero. Es la crisis política que golpea a toda una nación, la crisis social que se genera en medio de todo ese caos, la crisis económica que viene y afecta el bolsillo aún de los hijos de Dios, y la crisis religiosa por la cual por años y años el mundo entero ha pasado. Y en medio de esas crisis, Dios ha querido siempre hablar al ser humano, y en especial a sus hijos, a los que han sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Hoy y siempre Dios ha buscado quien tiene o quien pudiera tener un corazón dispuesto para Dios. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana: un corazón dispuesto para Dios. Si usted lee en Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9, dice la escritura que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, sin importar la crisis que esté habiendo en aquel lugar donde Dios ha puesto sus ojos. Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El mante está incluida en toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen, y subraye lo que dice al final de este versículo 9, un corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto quiere decir un corazón para Dios. No, un corazón perfecto se refiere a que no tenga errores, a que no tenga fallas. No, un corazón perfecto para Dios es un corazón que esté listo para Él, un corazón dispuesto para Dios. A lo largo de las historias bíblicas que siempre leemos y compartimos en los mensajes que se predican en este púlpito, usted podrá ver que todos los personajes que se describen en la Biblia pasaron por crisis de las que ya mencioné hace un momento. El tiempo que les tocó vivir, en el momento en el que Dios les habló y Dios les usó, en el momento que Dios se apareció en sus vidas, estos personajes bíblicos de las historias bíblicas estaban atravesando por lo menos estas 4 crisis que ya le mencioné. Había crisis política, había crisis social y económica, y sobre todo se remarca siempre que había una crisis religiosa en todos los momentos donde Dios marcó la vida de aquellos hombres que narra la Biblia. Y David es uno de esos personajes que se destaca en las historias bíblicas. Y lo que a mí me impacta de la vida de David es cómo Dios mismo da testimonio acerca de David y acerca del corazón que David tenía para con Dios. El apóstol Pablo, cuando está narrando varios de los sucesos acontecidos en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22, el apóstol Pablo está ahí narrando esos acontecimientos, y en el versículo 22 hace énfasis diciendo: quitando a este, refiriéndose a Saúl, rey, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo, mire qué fue lo que dijo Dios acerca de David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué había en el corazón de David para que Dios mismo diera este tremendo testimonio acerca de David? ¿Qué vio Dios en el corazón de David? ¿Qué está buscando Dios en nuestro corazón que pueda agradarle a Él, y que Dios un día pueda decir en la historia del ser humano: he hallado a Juan, o he hallado a Héctor, o he hallado a Luis, o he hallado a Laura, a Lupita, he hallado a Margarita, he hallado a quien tenga que ponerle su nombre? Y que Dios pueda decir con un corazón dispuesto para conmigo, con un corazón conforme a mi corazón. Sin duda alguna que David cometió errores, tuvo fallas, cometió pecado, pero aún a pesar de eso, Dios se levanta dando testimonio de David, un varón con un corazón conforme al corazón de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no cree? Dígale al que está a su lado: yo quiero que Dios diga eso de mí. Dígaselo. No es presunción, no es que usted quiera creerse más que él o que ellos o que aquel o que el otro, no, pero que Dios pueda decir de mí o pueda decir de ti que te ha encontrado a ti con un corazón como el corazón de Dios. Qué tremendo. Pero bueno, hablaremos de David después, de ese testimonio que Dios dio acerca de él. Si el miércoles Dios nos da oportunidad, hablaremos que había en el corazón de David. Pero quiero destacar por lo menos 4 cosas importantes que Dios espera encontrar en nuestro corazón, que le puedan agradar a Él, y que pueda Dios decir que es un corazón como el corazón de Dios. Y quiero enfocarme en la vida de Abraham, y quiero sacar la vida de Abraham en este mensaje, porque Abraham fue un hombre que también agradó a Dios en todo lo que hizo. De hecho, creo que ha sido el único personaje en la Biblia
de la cual se dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? Oiga, con un amigo así como Dios, nadie se metería con uno, ¿no cree? Recuerdo cuando estaba en la secundaria y aún en la primaria, yo siempre fui de complexión robusta, no crea que así fornido, gordo, era gordo, alto. Y los amigos que siempre me buscaban o que siempre tenía eran un poco más bajos de estatura que yo y más delgados. Y después descubrí que me tenían o querían que yo fuera su amigo para que nadie se metiera con ellos. Pensaban que yo era peleonero. Y un día cuando le buscaron pleito a uno de mis amigos, pensaba que yo le iba a defender y le dije, no, hay que correr los dos juntos porque yo no soy de pleito. Ese día él se desilusionó de mí. Él dijo, no, hombre, yo te tengo. De hecho me decían, me juntaba con uno de nombre Alfredo. De hecho mi hijo Alfredo se llama por Alfredo por ese amigo, porque lo llegué a apreciar tanto en mi tiempo de primaria y de secundaria, sobre todo, que yo hice un pacto con él. Le dije, el día que yo tenga a mis hijos y el primero que nazca que sea varón, le pondré como tú. Y cumplí con esa promesa. Todavía no era cristiano. Ya después nació mi hijo Abraham y bueno, le pusimos como Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Y luego nació mi hija Alejandra y bueno, ya le puse un nombre que no era bíblico por también la amistad con el hermano Alejandro Rubio. Fue niña y le dije, le voy a poner Alejandra en honor a nuestra amistad. Hay que ser hombres de pacto o mujeres de pacto. Cuando usted haga pacto con alguien, cumpla ese pacto. Si usted promete algo a alguien, cúmplalo. Dígale que está a su lado, cumple lo que prometes. Oiga, pero si hay quien le promete a Dios y no lo cumple, ¿cómo cree que le va a cumplir a usted también? Entonces, volviendo a Abraham, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué había en Abraham para que pudiera Dios considerarlo su amigo? Hay 4 principios que dejan al descubierto un corazón consagrado a Dios, un corazón dispuesto para Dios. Lo primero que vemos en Abraham es que en Abraham siempre hubo un corazón que supo oír la voz de Dios. Apúntele si está tomando nota. Oír la voz de Dios. Fue lo que pasó con Abraham. Abraham vivió, y lo hemos visto cuando hemos hablado de él, vivió en una civilización pagana. Abraham no era hebreo, Abraham no era judío, Abraham no era israelí. Abraham era un hombre que vivía en una civilización pagana. Él y su familia eran paganos, religiosos, entregados a la idolatría. Venían de una nación, de una comunidad que se le llamó Ur de los Caldeos, una de las naciones más paganas que pudiera mencionarse en la Biblia, donde había una crisis política, una crisis económica, una crisis moral y una crisis también religiosa. Adoraban a otros dioses. Pero a ese hombre, a Abraham, Dios le habló. La Biblia no dice cómo fue que Dios le habló a Abraham. No describe detalles específicos. No dice si fue a través de sueños. No dice si fue a través de algún profeta olvidado o si hubo algún ángel por allí que se le apareciera a Abraham. Lo que sí nos deja claro la Biblia es que Abraham sí oyó la voz de Dios. Y vaya que Abraham vivía en medio de una nación en crisis, quizás como la que usted y yo hoy estamos viviendo. Dios le ratificó a Abraham su llamado soberano. Si usted lee en Génesis rápidamente capítulo 12 versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho, no era la primera vez que le hablaba. Había habido otras ocasiones más, 1 o 2 más, donde Dios le había hablado a Abraham. Y Abraham había dicho, Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escuche bien, para Abraham no fue una sugerencia. A veces pensamos que lo que Dios nos habla o Dios nos dice son sugerencias. Por eso es que muchos de nosotros no obedecemos lo que Dios dice, porque pensamos que Dios nos está sugiriendo algo, o pensamos que lo que Dios dice es la opinión de Dios. Pero escuche bien, amada iglesia, Dios no da sugerencias, Dios no da opiniones, Dios da mandamientos. Amén.
Dígaselo al que está a su lado. Lo que Dios te dice, lo que Dios te habla, no son sugerencias, mamita, papito. No son opiniones. No, son cosas que se obedecen, son órdenes. ¿Cómo vamos a obedecer lo que Dios dice? Tenemos que estar en sintonía con Dios. Hoy en día el uso de la radio ha pasado de moda. Hoy en día se tiene acceso a redes sociales donde también se transmiten programas de radio, televisión, videos, pero el radio ha dejado de pasar ya de novedad, aunque todavía hay lugares donde se escucha la radio. Pero si usted no sintoniza la estación de radio, difícilmente podrá disfrutar de la melodía de la canción o de lo que se está hablando o diciendo en esa estación. Ahora los radios son digitales. Pero yo todavía vengo de la generación donde los radios eran de darle vueltecita a una perilla. Y corría una agujita, se desplazaba de un lado a otro de la banda. A lo mejor los jóvenes de hoy no recuerdan ni se acuerdan de eso, pero hacía un ruido medio raro. Hasta que ya se sintonizaba. Y tenías que sintonizarlo bien, subir la antena para que tuviera mejor recepción. Muchas veces no escuchamos lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios nos ordena, porque no estamos sintonizados con Él. Porque vivimos en medio de una crisis que hace tanto ruido, de una crisis que provoca tanta distracción acerca de Dios. Vivimos en una crisis religiosa donde hay tantos canales que hablan de Dios y tantos programas que hablan de Dios, que todos parecieran buenos. Pero como no conocemos al Dios de la Biblia, ni leemos su palabra, todo lo aceptamos como bueno. Lo que Dios le habló a Abraham no fue una sugerencia, fue una orden. Vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de la familia de tus padres. Sabe que para poder obedecer a Dios tenemos que estar sintonizados con Dios. Queremos que Dios nos hable, pero cuando Dios nos habla y nos habla lo que no queríamos oír y nos dice lo que no queríamos hacer, entonces hacemos oídos sordos. No levante su mano quienes de aquí hacen oídos sordos, pero son muchos los que hacen oídos sordos. Y en estos tiempos es sumamente necesario, no solamente para el ser humano oír a Dios, sino es necesario, indispensable para los hijos de Dios, los que han sido comprados y lavados y sellados con la sangre de Cristo. Es necesario aprender a distinguir la voz de Dios en medio de tantas otras voces que hay, en medio de tanto ruido que hay. Sabe que entre más escuche la voz de Dios, más fácil la va a identificar. Si usted es de las personas que no distingue quién le habla, le van a hacer bromas por teléfono. A lo mejor usted es de esas personas que fácil caen en bromas. Le hablan por teléfono y le empiezan a hablar bonito, le empiezan a amedrentar o le empiezan a decir un montón de cosas, y usted termina creyendo todo lo que le dicen, se preocupa, se angustia, hasta que al final le dicen: ay, era broma, mamá. Ay, tú no aguantas nada, qué tonto, qué menso, qué. Y nos ponen calificativos porque no sabemos sintonizar la voz de quien nos habla. Así pasa con la voz de Dios. Como hijos de Dios tenemos que distinguir cuando Dios te está hablando. Entre más escuches a Dios, entre más aprendas de Él, más fácil le vas a oír. Pero hoy en día hay tantas voces. La voz del afán que te dice que tienes que trabajar, y más allá de tus horarios, y más allá de tu cansancio físico, y que tienes que meterte a trabajar y a trabajar para tener, para hacer, y te metes en el afán que dejas de oír la voz de Dios. Te metes en las voces de las falsas doctrinas, comezón de oír cosas nuevas, predicadores nuevos, shows nuevos cristianos, y todo lo recibes como: ay, qué padre, sentí bien bonito. Y la voz verdadera de Dios no la estás oyendo. La voz de la costumbre, de los hábitos que por años siempre has hecho, tradiciones, cultura, lo que el mundo te ofrece. Oyes tanto esas voces que no alcanzas a distinguir cuando Dios está hablando.
Hoy estamos expuestos a las redes sociales que nos hacen perder mucho tiempo y que llegan a ser de mala influencia. Son voces que oyes allí. Hay un video que está circulando en el Facebook o en YouTube, redes sociales, donde tú a veces, con tal de que tu hijo no te esté distrayendo, ahí le das el teléfono para que se distraiga viendo videos, y tú a veces no sabes ni lo que está viendo. Y puede ser una caricatura buena, puede ser una caricatura inocente, pero de repente alguien editó esa caricatura y pone a una imagen de alguien grotesco, malévolo, que le empieza a decir a tu hijo, a tu hija, que para que no se le aparezca en la noche, que para que no tenga pesadillas en la noche, tiene que ir a hacer cierto tipo de cosas, ir a apuñalar a su hermano, ir a darle algo a la mamá para que la envenene, ir a cometer algún tipo de atrocidad para que no tenga pesadillas en la noche. Y el niño, como está viendo eso, está siendo influenciado por esa voz. Que se aviente, que se rompa la mano, que se corte, que se suicide. ¿Y los papás dónde están? Ahí de bembos viendo novelas. Mientras que el hijo desde temprana edad está siendo influenciado. Dile al que está a tu lado: hay que tener cuidado con los hijos. No quiere decir que no los expongas a la tecnología. Sí, exponlos a la tecnología, que no sean neófitos, pero ten cuidado, esté al pendiente de ellos. Número 2, ¿qué más hubo en el corazón de Abraham para que Dios lo llamara su amigo? No solamente Abraham supo escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido y de tanta crisis, sino que también Abraham, número 2, estuvo dispuesto, diga conmigo, dispuesto a dejarlo todo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo. Por eso a Abraham se le llamó también el padre de la fe, porque por la fe Abraham fue llevado a separarse de todo lo que le rodeaba para poder agradar a Dios. Ahora escúcheme, a veces estamos rodeados y ligados a tantas cosas que nos están estorbando el plan de Dios en nuestra vida. Yo no sé si usted lo sepa o no, pero lo hemos enseñado muchas veces desde este púlpito. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Y mientras yo no descubra ese diseño, mientras yo no me meta con Dios para descubrir ese plan divino que Él tiene para mí, yo voy a estar caminando en mis planes, voy a estar caminando en mis diseños y no en los de Dios. Y luego, para colmo, estamos orando a Dios, pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos bendiga, y estamos metidos en cosas que Él no nos metió. Estamos haciendo cosas que Él no nos pidió hacer. Y Dios jamás bendecirá y jamás prosperará algo que Él no diseñó para ti. Bendice esta relación de noviazgo, Señor. Pero si no es el que Dios tiene para ti, no lo va a bendecir. Si no es la que Dios tiene para ti, no va a bendecir esa relación. Te vas a meter en broncas, te vas a meter en circunstancias difíciles y te vas a casar por tu terquedad y necedad, que vas a venir viviendo una vida difícil. Te va a apartar de Dios, te va a hacer a un lado de las cosas de Dios. El plan de Dios para Abraham era dejar a su parentela. Y la razón por la cual Dios le estaba pidiendo eso a Abraham era porque su parentela, su casa, sus amistades, su entorno, la ciudad donde vivía, iban a estorbar el plan que Dios tenía para la vida de Abraham. Es obvio que Dios no quiere que seamos irresponsables con nuestros padres, los que todavía tienen la gracia, el regalo, el don de tener a sus padres todavía con ellos. No, no está diciendo Dios que abandones a tus padres o que abandones tu familia. No, Dios está hablando de una manera en la cual podamos decir: cortar relaciones que me están estorbando, dejar a un lado situaciones, amistades que me están apartando del plan de Dios, para poder irme con un corazón dispuesto para Dios. A eso se refiere lo que hizo Abraham. Alguien dirá: ay, pastor, pues qué difícil es la vida cristiana. Nadie ha dicho que es fácil. La vida cristiana no es fácil, sino, si fuera así, esta iglesia estaría llena. Sería insuficiente. Dejarlo todo para seguir a Dios.
requiere de un compromiso serio, que no muchos están dispuestos a hacerlo. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque no solamente tuvo oídos para oír la voz de Dios, sino también para obedecerla, para dejar todo y para seguirle a Él. Ahora, esto no es diferente a lo que vino a hacer Jesucristo en nuestra vida cuando Él salió a nuestro encuentro. En Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 24, si lo quiere leer, dice que Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A eso se refiere lo que Dios le dijo a Abraham. Porque negarse a sí mismo es dejar de hacer lo que yo quiero hacer y hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Tomar la cruz de Jesús representa muerte. La cruz representa muerte. Tomar la cruz y seguirlo a Él representa morir a mí mismo, morir al yo, al egoísmo, dejar lo mío, dejar mis deseos, mis planes, dejar mis caminos por seguirle a Él. Entonces voltee con el que está a su lado y dígale: la vida en Cristo no es fácil. No es fácil. Es más fácil la vida del mundo, por eso está lleno de tantas cosas. Abraham vivía en un nivel de confort. El lugar donde Abraham vivía, en la casa de sus padres, donde él vivía, era un lugar próspero. Él lo tenía todo, pero no tenía un corazón dispuesto para Dios. Y por eso Dios tuvo que sacarlo de ahí y llevarlo por el desierto, llevarlo a vivir como nómada, llevarlo a lugares donde él no entendía. Imagínense el golpe que ha de haber sido no solamente para Abraham, sino también para su esposa Sara. Cuando Dios le habla a Abraham, el golpe que recibió de lo que tenía que hacer, la decisión que tenía que tomar. Luego Abraham va con su esposa y le dice: ¿qué crees, vieja? Acabo de oír una voz que nunca había oído. Pero fue tan audible, fue tan clara esa voz que me dijo que hiciera algo. Y no es la primera vez, mi amor, que me dice, ya van varias veces. ¿Y por qué no me habías dicho? Es que no sabía. Dios no dice eso la Biblia, pero yo me imagino. Si cuando yo le dije a mi esposa que me estaban diciendo que yo sería el pastor de la iglesia, hubiera visto cómo se puso. Y no era Abraham el de la Biblia. No era un llamado a las naciones, no era un llamado local aquí en Ciudad Mante. Y se puso, que nada más recordarme me estremece. Imagínese a Sara. Oiga, el llamado que fue para mí fue muy sencillo. No me dijeron que tenía que dejar mi negocio. Hubo gente que se opuso: necesita dejar su negocio, pastor. ¿Y cómo es que dice que sirve a Dios y todavía tiene su negocio? ¿Por qué Dios no me lo ha dicho? No tuve que irme del Mante. Es más, cuando me quise ir, el Señor me dijo no, porque sí me quise ir. Porque hubo ofrecimientos que había para irme a pastorear iglesias en el extranjero, donde las ofrendas eran en dólares. Y yo pensaba que era Dios. Y Dios me habló y me dijo: no, es en el Mante donde te quiero. Yo la tuve fácil. Mi llamado fue fácil. No me estoy quejando. Si Dios me volviera a hablar otra vez, le diría que sí. Pero el de Abraham fue diferente. Deja tu país, deja tu nación, deja tu casa, tus parientes, deja tus padres, deja tu comodidad. La casa donde Abraham vivía, se cree, dicen los historiadores, que era una mansión, era una residencia que tenía todos los adelantos para vivir cómodamente en aquel entonces. Y ahora tener que ir a vivir en el desierto como nómada. No voy a entrar en detalles, pero hacer sus necesidades, sobre todo la del número 2, fuera de su casa, ya es un problema. Ahora imagínense en el desierto como nómada. Para Abraham no fue fácil, pero él tuvo que dejarlo todo. Cuando se tiene un corazón dispuesto para Dios, no importa dejarlo todo. Por Dios vale la pena. Ahora, algo que yo quiero resaltar y que le quede bien claro: el llamado de Dios para con los que Él llama siempre tienen que ver con dejarlo todo. Siempre. No hay algo en la Biblia
de los que Dios llamó que no tuvieron que dejar algo. Separó a Israel como nación de las demás naciones. Separó a los apóstoles en los tiempos de Jesús, se apartaron para Él. Ahora en Cristo Jesús somos llamados a separarnos para Cristo. No quiere decir que no convivamos en la escuela, que no convivamos con familiares, amigos, en reuniones, en convivencias, en festividades, pero habla de una separación para tener un corazón para Él. Abraham vivió esa experiencia. La separación de Abraham le costó, no dinero, sino esfuerzo. La separación de Abraham fue permanente, no fue de unos días nada más. Fue llamado a una vida consagrada a Dios. La separación de Abraham fue para marcar una diferencia en la vida de Abraham. Y así es como Dios nos llama. Por eso es que en medio de crisis Dios sigue hablando. Por eso es que en medio de crisis tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tenemos que obedecer y estar dispuesto a dejar lo que tengamos que dejar por el llamado, por el plan, el proyecto que Dios tiene para nosotros. Número 3. ¿Qué más hubo en el corazón de Abraham? Que fue llamado amigo de Dios. Abraham se sometió a la dirección divina. Diga conmigo, se sometió a la dirección divina. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le decimos, sí Dios, úsame a mí, sí Dios, llámame a mí, sí Dios, aquí estoy dispuesto, dispuesta. Y cuando Él lo hace, cuando Él nos llama, muchas veces no vamos a entender. Muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer son ilógicas al razonamiento humano. Son poco entendibles o nada entendibles al corazón de la persona. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no le subió fotos en Facebook para decirle, mira, así va a ser donde vas a ir. No le mostró el proceso ni el final. Simplemente le dijo, vete. En el camino te iré mostrando lo que voy a hacer contigo. A mí Dios nunca me mostró que servirle a Él como pastor en una iglesia iba a pasar por circunstancias difíciles, algunas de ellas dolorosas, algunas de ellas que provocarían no solamente dolor, sino a veces quebranto y llanto. Nunca me lo mostró. Nunca me mostró los que darían la espalda y los que llegarían a ser como Judas, traicioneros, porque los hay. Si Judas en un grupo de 12 apóstoles, si Jesús en un grupo de 12 apóstoles tuvo un Judas, tuvo uno que le robaba el dinero, tuvo uno que no creía en Él, en esos 12 hubo otro que también se aventaba al borras y luego se quedaba. Imagínense en una iglesia de más de 12, ¿cuántos Judas no habrá? ¿Cuántos que dudan no habrá? ¿Cuántos que dicen sí voy y luego se echan para atrás? Pero Dios nunca le mostró eso a Abraham, porque Dios nunca te va a mostrar todo el panorama completo. Él te irá llevando día a día y te irá mostrando en el proceso lo que Él tiene para ti. En Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice de Abraham, cuando habla de los grandes hombres y mujeres de fe, en ese pasaje de la Biblia donde habla de todos los que tuvieron fe, dice, por la fe Abraham, Hebreos 11 versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. No sabía a dónde se dirigía. Dios nunca le dijo con claridad a qué tierra iba a ser. Quizás pasó mucho tiempo hasta que Dios le reveló su plan. Pero sabe, Abraham siempre estuvo dispuesto a obedecer la dirección divina. Lo arriesgó todo, porque sabe que lo que tenemos pudiera ser muy valioso para nosotros, pero es más valioso lo que Dios tiene para nosotros. Aún nuestra propia vida no es tan valiosa como lo que Dios tiene para nosotros. Pero la incredulidad, la duda, no va a dar un paso si primero no hay una explicación previa. Hay mucho cristiano hoy en día por todos lados que dicen creer en Dios, pero cuando se le pide hacer algo, primero quiere una explicación.
primero quiere que se le explique. La incredulidad no da un paso si primero no hay un razonamiento. Y muchos son los que no quieren dar un paso más allá de lo que han hecho en su vida. No quieren correr riesgos. No quieren experimentar las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros. A veces se atreven a decirle: Señor, haz algo. Haz algo sobrenatural, haz algo extraordinario. Pero esa persona que ora así no recibe, es porque es alguien que no quiere hacer algo que salga de lo ordinario para Dios. Ama a Dios con sus labios, con su boca, pero su corazón realmente no está dispuesto para Él. Muchas veces queremos ver cosas que nunca hemos visto y que Dios haga cosas que nunca haya hecho, pero no queremos atrevernos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Y hoy en estos tiempos Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón dispuesto para Él. ¿Encontrará Dios gente así en la iglesia? ¿Encontrará gente Dios así en esta ciudad? Otra cosa que hizo Abraham, por la cual fue llamada o llamado amigo de Dios, y con esto quisiera terminar, es que Abraham siempre fijó su mirada en las promesas de Dios. Y yo creo que esto es algo que nos falta mucho por hacer como pueblo de Dios. Y no me refiero solamente a esta iglesia Vida Nueva, sino en un contexto general. Fijar nuestra mirada en las promesas de Dios en medio de crisis, en medio de problemas y de circunstancias difíciles, no es fácil. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque nunca quitó su mirada de la promesa o de las promesas divinas. Las promesas de Dios, lo hemos dicho, lo hemos predicado muchas veces, van a incluir, entre muchas cosas, honor de parte de Dios para sus hijos. Van a incluir bendición, protección. Las promesas de Dios incluyen poder, influencia, prosperidad, paz, gozo. Las promesas de Dios prometen primer lugar, ser cabeza y no cola. Tantas cosas que prometen las promesas de Dios, que a veces con cualquier cosa quitamos nuestra mirada de ellas. La promesa que Dios le dio a Abraham, una de ellas, fueron muchas, pero una de ellas parecía que no se cumpliría. Una de esas promesas tenía que ver con su descendencia, con tener hijos y con tener una descendencia que si la llegara a contar, le dijo Dios a Abraham, no podrías contarla porque serían como la arena del mar. Si puedes contar las estrellas, le dijo Dios a Abraham, así podrás contar tu descendencia. Y sabe, esa promesa parecía que no era una realidad. Tanto Abraham como su mujer eran ya viejos en edad, casi ya llegando a los 100 años de edad. Pareciera que Dios no iba a cumplir lo que había prometido. El tiempo se le agotaba. Y aunque Abraham sí podía tener descendencia, su esposa no podía porque era estéril. Eso le llevó a la esposa de Abraham, a Sara, a cometer uno de los errores más grandes que hasta el día de hoy, por ese error, la nación de Israel sigue sufriendo consecuencias. Le mandó a una de sus colaboradoras de la casa a que se metiera con su marido para que le diera descendencia. Y de ahí nació Ismael, toda lo que hoy se conoce como el mundo árabe, primos de Abraham, que hasta el día de hoy siguen siendo un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Amenazas de muerte, de bombas atómicas, de destruir esa ciudad, ese país. Pareciera que la promesa de Dios no se cumplía, pero llegó el día del cumplimiento de la promesa. Yo quiero decirte algo, amada iglesia. Nunca, y escucha bien, nunca entenderemos el alcance de una promesa de Dios. No me atrevo a decir de las promesas de Dios,
pero nunca llegaremos a entender el alcance que una promesa de Dios tiene. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, cuando empezamos a querer detenernos por miedo al paso que vamos a dar, perdemos el alcance que una promesa de Dios puede tener, el impacto que una promesa de Dios puede tener en nuestra vida. Pareciera que Dios tarda en cumplir lo que promete. Pareciera que muchos nos iremos de esta vida y que no veremos el cumplimiento de su promesa. Lo que yo puedo decirte es que Dios nunca apartará su mirada de ti y de lo que Él ha prometido. Llegará el día en que la promesa se cumplirá, no en tu tiempo, sino en el tiempo preciso que Dios tiene ya marcado para ese cumplimiento. El mundo hoy necesita hombres y mujeres que tengan un corazón para Dios. Dios no se va a sorprender ni a maravillar de una iglesia grande hablando en persona como pastor. A Dios no le va a impresionar que yo tenga reuniones los domingos en diferentes horarios. A Dios no le impresiona que se abran otras iglesias en la misma ciudad. A Dios no le impresiona que tan bien tocas un instrumento, que tan bonita voz tienes. A Dios no le impresiona los títulos que tú pudieras tener de algún instituto bíblico. Jamás Dios se dejará impresionar por ese tipo de cosas. La única manera en que podemos impresionar a Dios, que hagan que sus ojos volteen para contemplar la tierra completa, es cuando haya un corazón dispuesto para Él. Que en medio de la crisis, en medio del afán, en medio de la tecnología y del ruido que distrae de Dios, haya alguien que se levante diciendo: yo escuché a Dios que me habló. Y no que dijo tontería y media, no, que dijo lo que está respaldado por su palabra. Porque hoy se levanta tanto y tantas diciendo que Dios le habla, y no es otra voz más que sus propias emociones. Dios está buscando personas que, como Bartimeo, ese ciego en los tiempos de Jesús, cuando vio venir a Jesús y reconoció que era Jesús, se agarró gritando, y que para muchos pareciera era un loco. Pero ese Bartimeo, siendo ciego, oyó, percibió que Jesús pasaba por allí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún hubo muchos que fueron a callarle, voces que le gritaban a Bartimeo: cállate, no grites, no hagas tanto escándalo. ¿Sabe qué hacía Bartimeo? Clamaba mucho más fuerte. Clamaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué gritaba Bartimeo? Porque Bartimeo tenía que callar las otras voces que le estaban gritando: cállate. Hay una voz que nunca podrá ser callada, y es la voz de tu interior. Es la voz del Espíritu que Dios puso dentro de ti. Y ese Espíritu quiere clamar al Dios de la gloria, pero ha sido ahogado por tanto ruido del mundo y por tantas voces que has escuchado. Pero hoy Dios quiere levantar esa voz dentro de ti, que clame a Él y que grite a Él, para acallar todo el ruido alrededor tuyo, y que pueda levantarse una voz que clame al Dios de toda la gloria. No hay enemigo que pueda detenerte, no hay enemigo que pueda pararte. Por eso Dios te trajo aquí en esta mañana, porque Él quiere que tu corazón esté dispuesto para Él. Que en medio de esta crisis por la que atraviesa nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, se levanten hombres y mujeres
jóvenes, señoritas y aún niños con un corazón dispuesto para con Dios. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ponte de pie. Alguien que diga: Señor, yo quiero mi corazón dispuesto para ti. Yo quiero ser llamado amigo tuyo. No solamente hacer lo que es sencillo hacer cuando hay que obedecerte, sino aún estar dispuestos, Señor, no solamente a oír, sino también a dejar lo que tengamos que dejar. Amistades que estorban, noviazgos que están destruyendo, relaciones con personas que no son las que edifican nuestra vida, trabajos que nos están haciendo apartarnos de ti. Que esté dispuesto, Señor, en esta mañana a dejar lo que tenga que dejar por seguirte a ti, Señor. Que esté dispuesto no solamente a oír y a obedecer, sino a seguir la dirección divina marcada por ti, aun cuando no la entienda, Señor, aun cuando suene ilógico a mis oídos. Que nunca quite la mirada de tus promesas, de lo que tú has hablado a mi vida, Señor. Que nunca quite esa mirada. Levántele sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Voltea tus ojos, Señor. Déjame sorprenderte. Déjame sorprenderte, Señor, con esto. No te sorprenden títulos, no te sorprenden grandezas, no te sorprende dinero, no te sorprende trabajo. No, lo único con lo cual puedo sorprenderte es con un corazón dispuesto para ti. Voltea tus ojos a mí, Señor. Voltea tu mirada, Señor. En esta tierra del Mante habrá alguien que tiene un corazón dispuesto para ti, Señor. Levántele sus manos, dígale: yo soy esa persona, Señor. Con sus manos levantadas, dígale: Señor, rindo mi corazón a ti. Háblame, háblame, Señor. Que pueda acallar las otras voces, para que se oiga mi voz en el interior que clama a ti, Señor, buscando de ti. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Revélanos esta palabra. Revélanos lo que el Padre quiere encontrar en nuestro corazón, y que estemos dispuestos y disponibles para que así pueda ser. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, recibe toda honra y toda alabanza. Y que esta palabra, Señor, venga a exaltarte solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén.